Alberto no había buscado este lugar, pero al mismo tiempo, sabía que lo necesitaba. Era joven, recién salido de la universidad, y su vida había dado un giro inesperado después de la muerte de su madre. Buscar un apartamento barato en la ciudad no había sido fácil, pero finalmente había encontrado uno. El apartamento 304, en un edificio viejo y algo decadente, situado en un barrio que parecía estar al margen del bullicio de la ciudad. Perfecto para alguien que, como él, buscaba un refugio de la vida acelerada que había dejado atrás. El edificio tenía la apariencia de un lugar que había resistido las décadas, pero que ya no podía sostenerse mucho más. Las paredes exteriores estaban desgastadas, con grietas visibles por las que se colaban las sombras de la noche. La puerta principal del edificio, de madera envejecida y con manchas oscuras, parecía crujir cada vez que alguien pasaba cerca. Aunque la entrada era discreta, había algo inquietante en la atmósfera que rodeaba al lugar. Alberto subió las escaleras, sus pasos resonando en el silencio de los pasillos. En su camino, notó que las paredes del edificio estaban adornadas con papeles de un tiempo pasado, pero su color había desaparecido bajo el polvo. No podía dejar de sentir que algo no estaba bien en el lugar, como si el edificio estuviera esperando que alguien llegara, como si todo tuviera un propósito. Cuando llegó al apartamento 304, se sintió un poco más tranquilo. El lugar no era lujoso, pero parecía ser suficiente para lo que necesitaba: una pequeña sala, una cocina simple, un baño y una habitación que se asomaba a una ventana que daba a un callejón sombrío. Lo primero que hizo al entrar fue abrir todas las ventanas para permitir que el aire fresco inundara el lugar. La sensación de encierro era agobiante. Sin embargo, la luz tenue que penetraba a través de las cortinas lo hizo sentir menos solo. Decidió recorrer el edificio, por lo que salió al pasillo para explorar un poco. Al caminar por el pasillo, un sonido proveniente de la parte posterior lo hizo detenerse. Era como un golpe suave, pero repetitivo, como si alguien estuviera caminando por el piso de madera con pasos pesados. Alberto miró hacia la fuente del sonido y notó que la puerta del apartamento 305 estaba entreabierta. A través de la rendija, vio una luz cálida y titilante, acompañada de un aroma extraño que no logró identificar. Intrigado, se acercó a la puerta con cautela. De repente, la puerta se abrió ligeramente y una figura apareció en el umbral. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada profunda y algo inquietante. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una barba desordenada y su cabello era largo, pero arrugado por el paso del tiempo. Su aspecto no era sucio, pero tenía algo de descuido. Vestía una camisa a rayas y unos pantalones que ya habían visto mejores días. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el hombre con una voz suave, pero que sonaba algo rasposa, como si no hubiera hablado en días. Alberto intentó sonreír, sintiendo una ligera incomodidad en su interior. Hola, soy Alberto, acabo de mudarme al 304. Solo quería saludar a los vecinos, dijo, algo nervioso. Sí, claro, el 304. Dijo el hombre, casi como si estuviera evaluando algo en su mente. Soy el vecino del 305. No hay muchos visitantes aquí, es un lugar tranquilo, aunque un poco raro, ¿verdad? Su voz sonó algo distante, como si estuviera hablando de algo lejano. Alberto sonrió de manera incómoda, intentando romper el silencio, pero el hombre ya se había alejado, dejando la puerta entreabierta. De repente, Alberto sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El tono de voz del hombre, la forma en que había mencionado que este lugar es raro, lo dejó con una extraña sensación de desconfianza. ¿Qué quería decir exactamente? Se despidió rápidamente y regresó al 304, sin dejar de pensar en la extraña interacción. Había algo en ese hombre, algo que no podía identificar pero que lo hacía sentirse observado, como si en cualquier momento alguien pudiera estar mirando a través de las paredes. Pensó que tal vez solo estaba cansado y nervioso por la mudanza, pero esa sensación seguía rondando su mente. Esa noche, Alberto intentó relajarse. Se tumbó en el sofá con un libro, tratando de distraerse de las extrañas sensaciones que lo acosaban. Sin embargo, cada vez que se distraía, escuchaba ruidos provenientes de los apartamentos vecinos. Puertas que crujían, pasos que resonaban en los pasillos vacíos, y un sonido que parecía un susurro, aunque no lograba identificar su origen. Decidió que al día siguiente investigaría un poco más sobre el edificio y sus vecinos. Algo no estaba bien, y él debía saber qué era. Al día siguiente, Alberto despertó temprano, decidido a investigar más sobre el edificio y, sobre todo, sobre el extraño vecino del apartamento 305.
Mientras desayunaba una taza de café, el silencio del lugar lo envolvía nuevamente. No había ruido en los pasillos, nada que indicara que el edificio estuviera vivo. Solo el sonido de su propia respiración parecía romper la quietud. El día transcurrió con normalidad, pero en cuanto llegó la noche, una sensación de inquietud se apoderó de él. Decidió ir a dar un paseo por el edificio para despejarse, pero al salir al pasillo, escuchó lo mismo que la noche anterior, pasos suaves, casi inaudibles, que parecían desplazarse en la dirección del apartamento 305. Alberto se detuvo por un momento, tensando la mandíbula. Al principio pensó que podía ser su imaginación, pero luego escuchó una puerta cerrarse suavemente, seguida de una risa baja, que sonaba extraña, como si viniera de otro mundo. Decidió no investigar más en ese momento, pero la sensación de que algo no estaba bien con su vecino lo carcomía por dentro. Esa noche, mientras se encontraba en la cama, escuchó de nuevo los pasos. Esta vez, mucho más cerca. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se quedó quieto, esperando que el sonido cesara. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que finalmente el silencio volvió a instalarse en el edificio. En la mañana siguiente, Alberto decidió confrontar al vecino. Bajó al primer piso y tocó la puerta del apartamento 305 con cautela. No hubo respuesta. Intentó de nuevo, y después de unos segundos, la puerta se abrió. Allí estaba el hombre, con su aspecto desaliñado. Pero esta vez había algo más en su mirada. Estaba serio, como si supiera exactamente por qué Alberto estaba allí. ¿Pasa algo?, preguntó el hombre, su tono más grave que antes. Solo, quería saber si todo está bien, respondió Alberto, sin saber exactamente por qué lo decía. El vecino lo miró fijamente durante un largo momento, y luego, con una sonrisa pequeña pero inquietante, le dijo: «Todo está bien, Alberto. Solo es que este lugar tiene una forma de absorber a las personas, ya sabes, el tiempo aquí parece correr de una manera diferente. Lo sentirás pronto». Alberto intentó mantener la calma, pero las palabras del vecino lo desconcertaron. ¿Qué quería decir con eso de que el lugar absorbe a las personas? Y sobre todo, ¿por qué su vecino sabía su nombre? Esa noche, decidió quedarse despierto para observar cualquier cosa fuera de lo común. Y, de nuevo, escuchó los mismos ruidos, pasos, susurros, y la sensación de que alguien lo observaba desde la oscuridad. Esta vez, en lugar de quedarse quieto, se armó de valor y se acercó a la puerta del apartamento 305. Al mirar por la rendija, vio algo que lo paralizó. El hombre estaba sentado en una silla, en medio de su apartamento, mirando directamente hacia él. No había rastro de luces o movimiento dentro del lugar, pero el vecino, como si supiera que estaba observando, sonrió una vez más. A medida que los días pasaban, Alberto comenzaba a sentirse cada vez más incómodo en su nuevo hogar. El silencio del edificio era opresivo, como si la misma estructura estuviera guardando secretos antiguos, esperando que él los descubriera. A pesar de sus intentos por acostumbrarse al entorno, había algo en el aire, una pesadez indescriptible, que lo acosaba en cada rincón. El viejo apartamento 304 parecía retener la suciedad y el desgaste de décadas de abandono, como si no solo los muros, sino también el tiempo, se hubieran acumulado en él. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en una mesa, Alberto encontró algo peculiar. En el fondo de un cajón olvidado, entre viejos papeles y objetos que parecían pertenecer a los anteriores inquilinos, halló un paquete de cartas desordenadas. No eran cartas ordinarias, estaban envejecidas, con manchas de humedad, y algunas incluso parecían estar marcadas por algo que no era completamente visible. Intrigado, las desdobló una por una. Las cartas hablaban de sucesos extraños ocurridos en el edificio durante años, relatos de antiguos inquilinos que nunca fueron encontrados. Según las cartas, muchos de ellos se mudaron con la esperanza de encontrar un lugar tranquilo, solo para descubrir que algo siniestro habitaba entre las paredes del edificio. La mayoría de las cartas terminaban abruptamente, como si las palabras fueran arrancadas de los escritores en el último momento. En una de ellas, un hombre relataba cómo sentía que el apartamento 304 lo observaba, como algo lo acechaba desde el momento en que entró. Una noche, después de leer todas las cartas, Alberto decidió explorar el edificio de manera más exhaustiva. Algo en su interior le decía que debía conocer la historia completa del lugar, conocer los secretos que parecían enterrados bajo la capa de polvo y silencio que lo cubrían todo. Al caminar por los pasillos oscuros, pudo escuchar sus propios pasos resonando, de forma desproporcionada, como si el edificio mismo lo estuviera retumbando en cada paso.
Su investigación lo llevó a una sala de mantenimiento, al final de un pasillo donde las luces parpadeaban de manera errática. La puerta estaba entreabierta, y cuando Alberto la empujó, una nube de polvo lo envolvió momentáneamente. La sala estaba llena de objetos abandonados, herramientas oxidadas, muebles viejos y una gran cantidad de cajas cubiertas por una capa gruesa de suciedad. Pero algo llamó su atención. En una esquina de la sala, una puerta pequeña, casi oculta por la penumbra, estaba cerrada con un candado oxidado. Alberto se acercó con cautela y, al ver que no había nadie a la vista, decidió intentar abrirla. Después de varios intentos, logró liberarla, y al hacerlo, la puerta se abrió con un quejido fuerte, como si resistiera ser liberada. Detrás de la puerta, encontró una escalera que descendía a un sótano oscuro y profundo. La sensación de claustrofobia lo golpeó de inmediato. Sabía que no debía bajar allí, pero algo lo impulsaba a seguir. Descendió unos escalones con cuidado, usando su teléfono móvil para iluminar el camino. La temperatura descendió considerablemente a medida que bajaba, y un aire rancio le envolvió. A medida que avanzaba, el silencio era absoluto, hasta que, en la distancia, escuchó un murmullo. No podía distinguir las palabras, pero sentía que alguien o algo estaba hablando en la oscuridad. El murmullo se intensificó, y Alberto, aunque paralizado por el miedo, siguió avanzando, como si fuera incapaz de detenerse. Al llegar al final de la escalera, se encontró con una pequeña habitación, apenas iluminada por una tenue luz que provenía de una grieta en la pared. El suelo estaba cubierto de polvo, pero en el centro de la habitación había una mesa con varios objetos dispersos sobre ella. Había fotos antiguas, algunas rotas, otras con símbolos extraños y escritos en idiomas que Alberto no entendía. Al lado de la mesa, una silla vieja estaba volteada, como si alguien hubiera dejado el lugar apresuradamente. El sonido que lo había traído hacia allí se detuvo repentinamente. Alberto miró a su alrededor, y fue entonces cuando lo vio, una figura en el rincón más oscuro de la habitación. Estaba de pie, inmóvil, observando. Era la silueta de un hombre, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía exactamente quién era. Era el vecino del apartamento 305. ¿Qué estás buscando?, preguntó el vecino, su voz grave y calma. Parecía no sorprenderse de encontrar a Alberto allí. ¿Crees que puedes escapar de esto? No es tan sencillo. Alberto, paralizado por el miedo, intentó retroceder, pero las piernas le fallaron. El vecino dio un paso hacia él, y con cada movimiento, la habitación parecía encogerse aún más, como si el espacio mismo fuera devorado por la oscuridad. Este edificio, esta ciudad, todo está conectado. No puedes huir, dijo el hombre, acercándose lentamente. Fue entonces cuando la verdad lo golpeó con fuerza. El apartamento 304, el edificio entero, no era simplemente un lugar abandonado. Era un lugar maldito, un lugar atrapado en el tiempo, donde las personas caían una y otra vez en un ciclo interminable de horror. Y ahora, Alberto era parte de ese ciclo. El aire en la pequeña habitación donde Alberto había encontrado al vecino parecía volverse cada vez más denso. La figura del hombre, ahora completamente visible, se mantenía en el rincón oscuro, su rostro iluminado solo por la tenue luz que entraba a través de la grieta en la pared. No había miedo en sus ojos, solo una calma inquietante, como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de un guión que ya conocía de memoria. ¿Qué estás haciendo aquí?, balbuceó Alberto, incapaz de mover sus pies del suelo, como si una fuerza invisible los estuviera manteniendo en su lugar. Sus ojos recorrían frenéticamente la habitación, buscando una salida, pero la única puerta que había detrás de él parecía haberse desvanecido en la oscuridad. Era como si estuviera atrapado en un lugar fuera del tiempo y el espacio. El vecino dio un paso hacia él, moviéndose con lentitud, pero su presencia llenaba la habitación de inmediato. No te preocupes, Alberto. No es tu culpa. Nadie llega aquí por accidente. Todos venimos por algo, aunque muchos no lo sepan. El edificio, este lugar, nos atrapa. A todos. La voz del hombre era suave, casi un susurro, pero cada palabra parecía un eco que se expandía más allá de la habitación. Alberto sintió que sus pulmones se oprimían. La revelación era demasiado para procesar. No entendía lo que el vecino quería decir, pero algo en su tono le decía que no estaba mintiendo. Todo lo que había pasado hasta ese momento, cada ruido extraño, cada paso incomprensible, cada carta leída, todo parecía encajar ahora. El apartamento 304, el edificio entero, no era solo un lugar donde la gente vivía. Era algo mucho más antiguo,
mucho más oscuro. No todo el mundo ve lo que está pasando aquí, claro. No todo el mundo está listo para aceptarlo, continuó el vecino, su figura cada vez más definida en la penumbra. Este edificio fue construido sobre algo que nadie debía haber tocado. Aquí, en los cimientos, hay algo que no debe ser liberado. Pero la gente llega, se queda, y antes de que se den cuenta, ya están atrapados. Y tú, Alberto, ya estás dentro. Alberto no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Qué quería decir con atrapados? ¿Qué había dentro del edificio? De repente, la conexión con las cartas antiguas cobró sentido. Las desapariciones, las historias de personas que nunca más se vieron, todo tenía un propósito siniestro. El edificio no era solo una estructura de ladrillos y cemento, era una prisión, un lugar que absorbía a aquellos que caían en su trampa. El vecino, viendo el terror en los ojos de Alberto, sonrió con una ligera mueca. No te preocupes. No tienes que entender todo de inmediato. Solo debes saber que lo que está aquí, lo que te rodea, tiene un poder que ni tú ni yo podemos controlar. Los que venimos aquí no podemos irnos. Y tú tampoco. De repente, un sonido profundo y retumbante llenó la habitación. Era como si algo estuviera despertando, algo antiguo, algo que había estado esperando. La grieta en la pared comenzó a agrietarse aún más, y de ella surgió una neblina espesa, que se movía con vida propia, como si estuviera viva. Alberto dio un paso atrás, pero la niebla avanzó hacia él, cubriendo todo a su alrededor. La temperatura descendió de manera abrupta, y sus extremidades comenzaron a sentirse entumecidas. Es solo el principio, dijo el vecino con voz calmada, como si todo fuera parte de un proceso inevitable. Una vez que ves lo que está aquí, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes escapar. Te llamaré, te atraeré, como a todos los demás. Y en algún momento, te quedarás con ellos. Con el resto de nosotros. Alberto no entendía. No podía comprender cómo el vecino podía ser tan frío, tan calculador, mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Pero una parte de él, la parte más racional, luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Qué significaba todo esto? ¿Acaso el vecino estaba loco? ¿O estaba diciendo la verdad? La niebla se arremolinaba a su alrededor, y en su interior, algo comenzó a palpitar, un deseo profundo de correr, de escapar de esa oscuridad. Pero, por más que intentaba moverse, sus pies seguían pegados al suelo. La neblina lo estaba atrapando, envolviéndolo, acercándose como si fuera una criatura sedienta. Podía sentir su respiración entrecortada, y las imágenes en su mente comenzaban a mezclarse. El edificio, el vecino, el misterio detrás de las cartas y las desapariciones, todo se volvía confuso y distorsionado. Lo que está aquí necesita ser liberado, continuó el vecino, mientras la niebla comenzaba a cubrirlo también. Y para eso, necesitamos que todos estén dispuestos a unirse. Nadie escapa. Nadie. Pero no te preocupes, Alberto. El proceso es lento, pero al final, serás parte de nosotros. Todos lo somos. Las palabras del vecino resonaban en su mente, pero antes de que pudiera reaccionar, una sensación de presión lo invadió. La neblina comenzó a tomar forma, y dentro de ella, los contornos de varias figuras se formaban, como sombras difusas. Alberto intentó gritar, pero su voz se apagó en la oscuridad. Estaba rodeado de lo imposible, atrapado en un lugar donde el tiempo y la realidad ya no tenían sentido. El vecino lo observaba desde la neblina, con una sonrisa triste. No tienes que temer, Alberto. Ya es tarde para ti. Todos llegamos aquí buscando algo. Y tú has encontrado lo que buscabas. El aire se volvía cada vez más denso, casi irrespirable, mientras Alberto sentía como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. La niebla a su alrededor parecía cobrar vida, girando y moldeándose como si fuera un ente consciente. El miedo lo paralizaba, y aunque intentaba moverse, sus piernas no respondían. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino también mentalmente. El tiempo y el espacio se desvanecían a su alrededor, y cada segundo que pasaba en esa oscuridad parecía estirarse infinitamente. Alberto intentó gritar, pero su voz se ahogó en la niebla. Un sudor frío recorría su frente mientras el peso de la presión invisible lo aplastaba. En su mente, las palabras del vecino se repetían, como un eco lejano que no podía ignorar: ya es tarde para ti. Todos llegamos aquí buscando algo, y tú has encontrado lo que buscabas. ¿Qué había buscado él? Alberto no entendía. ¿Acaso había venido al edificio buscando respuestas? No,
Él solo quería escapar de su pasado, comenzar de nuevo. Pero ahora se daba cuenta de que todo había sido parte de un plan mucho mayor, algo que lo había atraído desde el momento en que pisó el edificio. Algo más allá de su control. Con un esfuerzo titánico, logró dar un paso hacia atrás, tratando de retroceder, pero no encontró el camino de salida. La neblina lo envolvía cada vez más, y sus sentidos se nublaban. A través del murmullo constante de la niebla, pudo oír una voz más profunda, más ominosa, que no era la del vecino. Era una voz que provenía del propio edificio, como si las paredes mismas estuvieran susurrando palabras en un idioma que Alberto no comprendía. La sensación de claustrofobia aumentó, y la presión en su pecho se intensificó. Era como si el edificio lo estuviera devorando lentamente, un trozo a la vez. De repente, las sombras en la neblina comenzaron a tomar forma. Eran figuras indistintas, como siluetas humanas, pero con contornos borrosos, como si estuvieran hechas de humo. Algunas parecían caminar hacia él, otras retrocedían, pero todas se movían con una sincronía inquietante, como si formaran parte de un todo. Las sombras parecían observarlo, al igual que el vecino, como si supieran que Alberto ya había llegado al final de su viaje. ¿Qué está pasando?, gritó finalmente Alberto, desesperado. Pero las figuras no respondieron. Solo seguían moviéndose, como si todo estuviera ocurriendo sin su intervención, sin su voluntad. El vecino apareció entonces, caminando lentamente hacia él. No había neblina que lo envolviera, solo la presencia de ese hombre extraño y su mirada fija. Es el ciclo, Alberto. Todo sucede una y otra vez. Un ciclo que no puedes romper. Tú eres solo una pieza más, como lo fui yo, como lo fueron todos los demás. ¿Ciclo? ¿Qué ciclo? No entiendo. Alberto sentía que su mente se fragmentaba. Intentó comprender, pero las palabras del vecino no tenían sentido. Solo el dolor, la desesperación y esa sensación de atrapamiento eterno. Este edificio, continuó el vecino, no es como otros. Es un lugar creado sobre un pacto antiguo. Un pacto que absorbe a todos los que entran, a todos los que buscan refugio, a todos los que, como tú, huyen de algo. Cuando entras aquí, te conviertes en parte de algo mucho más grande, algo que no tiene fin. Alberto no podía procesar lo que oía. El vecino hablaba con tanta calma, con una certeza escalofriante, como si estuviera relatando una historia que conocía de memoria. En sus ojos, no había miedo, solo aceptación. ¿Pacto? ¿Absorbe a las personas? ¿Cómo? Las palabras se quedaban atoradas en su garganta. Era como si estuviera despertando a una terrible verdad que nunca había querido ver. El vecino asintió lentamente. Así es. El edificio está destinado a absorber las almas de todos los que se aventuran en él. Cada vez que alguien entra, el ciclo comienza de nuevo. Tú, yo, todos los que vinieron antes, todos seremos atrapados en este lugar hasta el final de los tiempos. Los antiguos habitantes lo sabían, por eso las cartas. Las cartas eran sus advertencias, pero nadie escucha. Nadie puede escuchar. El sonido de la niebla aumentó en volumen, y las sombras alrededor de Alberto comenzaron a acercarse más, envueltas en un torbellino de sombras y murmullos. Sentía que algo lo tiraba hacia abajo, como si el suelo mismo estuviera abriéndose debajo de él. Pero, ¿por qué no podemos salir? ¿Por qué no podemos romper este ciclo? Alberto preguntó, su voz rota por la desesperación. Porque todo en este lugar está conectado, Alberto. La gente se va, pero nunca realmente se va. El edificio se alimenta de nosotros, y mientras más tratamos de escapar, más atrapados estamos. Nosotros formamos parte de él, y él forma parte de nosotros. No hay vuelta atrás. Una sensación de vacío lo invadió, como si sus propios recuerdos comenzaran a desvanecerse, como si todo lo que había sido hasta ahora fuera solo una ilusión. En ese momento, comprendió algo terrible, no era solo que no podía escapar del edificio. El edificio mismo había comenzado a formar parte de él. Cada vez que miraba, cada vez que sentía, el edificio se fusionaba más con su ser, con su alma. Y ahora, Alberto, eres uno de nosotros, dijo el vecino, con una sonrisa triste. Ya no hay más salida. Has llegado demasiado lejos. En ese instante, las sombras lo rodearon por completo, y la figura del vecino desapareció en la neblina, dejando a Alberto atrapado en la oscuridad, con la sensación de que todo lo que conocía, todo lo que era, ya no le pertenecía. El ciclo había comenzado, y él era parte de él. La neblina se había disuelto, pero la oscuridad seguía acechando. Alberto no podía ver nada,
pero sentía que la presión que lo había envolvido minutos antes seguía dentro de él, apretando su pecho y su mente, como si una fuerza invisible estuviera extrayendo la vida de su cuerpo. Cada respiración era más difícil que la anterior. Cada movimiento, más lento. No sabía si estaba aún en el sótano, si había quedado atrapado en otro plano, o si simplemente había perdido el sentido de la realidad. El tiempo, en ese lugar, ya no existía. De repente, algo se movió a su lado, una sombra que pasó fugazmente. Alberto giró rápidamente, pero no había nada allí. Sin embargo, la sensación de que algo lo observaba lo golpeó con fuerza, más intensa que nunca. Miró sus manos, pero ya no se sentía como antes. Estaba diferente. Como si algo dentro de él hubiera cambiado. Un poder oscuro, ancestral, lo estaba consumiendo. Recordó las palabras del vecino: no hay vuelta atrás. Ya eres uno de nosotros. La imagen de su rostro lo perseguía, la calma inquietante en sus ojos, como si él fuera la última pieza en un rompecabezas macabro. Alberto comenzó a preguntarse si acaso el vecino también había sido una víctima de esa prisión eterna o si era algo más, un guardián, un eslabón en la cadena interminable que mantenía a todos atrapados en el edificio. Casi de inmediato, las sombras que había sentido antes comenzaron a formar figuras más definidas, más cercanas. No eran completamente humanas, pero sí lo suficientemente cercanas para que Alberto pudiera reconocerlas. Eran rostros de personas que él no conocía, pero cuyo dolor se reflejaba en sus ojos. Algunos se movían lentamente, como si estuvieran luchando por recordar algo importante. Otros parecían estar atrapados en un estado de sufrimiento perpetuo, sin poder avanzar ni retroceder. ¿Por qué estás aquí?, murmuró una de las figuras. La voz era suave, pero resonó en el aire como una campana rota, distorsionada. No puedes irte. No puedes escapar. No como nosotros. Alberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba rodeado, pero no solo por las sombras. Estaba rodeado por las almas de aquellos que, al igual que él, habían caído en la trampa del edificio. Eran los inquilinos que habían desaparecido, aquellos cuyas historias nunca llegaron a ser contadas, aquellos que no pudieron romper el ciclo. Estaban atrapados en ese lugar, condenados a revivir su sufrimiento una y otra vez, como sombras perdidas en la eternidad. Esto es lo que somos, continuó otra figura, esta vez una mujer con los ojos vidriosos y el rostro marcado por el dolor. Vidas rotas, condenadas a vagar por siempre. El edificio nos consume, nos borra, nos transforma en parte de él. Alberto no podía creer lo que estaba escuchando. Quería gritar, correr, escapar, pero sus piernas no respondían. No podía moverse, no podía hacer nada. Estaba completamente atrapado, como los demás, como una sombra más entre tantas. No tienes que entenderlo, dijo una tercera figura, que se acercó a él lentamente. Era un hombre de rostro desfigurado, su piel parecía derretirse, como si el tiempo hubiera pasado de forma salvaje sobre él. Solo tienes que aceptar que ya no hay salida. Nadie escapa de aquí. Todos los que han entrado en el edificio, todos los que han sentido el llamado, ya están muertos. Este lugar los consume a todos. Alberto sintió que sus pensamientos se desmoronaban. ¿Muertos? ¿Acaso ya estaba muerto? El pensamiento le golpeó como un puño en el estómago. No podía procesarlo, no podía aceptar la idea de que ya no había esperanza, de que ya era solo una parte más del edificio, una alma perdida en su interminable ciclo. La mujer con los ojos vidriosos se acercó más y tocó su hombro con una suavidad que solo aumentó su angustia. Ellos, dijo, señalando las sombras a su alrededor, no están aquí por casualidad. Todos fueron como tú, buscando algo. Una vida mejor, una respuesta, un refugio. Pero al final, todo se reduce a lo mismo, todos estamos atrapados. El edificio nos retiene. La niebla comenzó a formarse de nuevo, esta vez de forma más agresiva. El aire se llenó de susurros, de voces que parecían surgir de todas partes al mismo tiempo. Las sombras que lo rodeaban murmuraban sin cesar, como si el edificio mismo estuviera hablando, como si estuviera pidiendo algo de él. Alberto no podía entender las palabras, pero algo en ellas lo hacía sentir que todo lo que había experimentado hasta ese momento había sido una mentira, una ilusión creada por ese lugar. De repente, una figura se materializó frente a él. No era una sombra, no era una alma atrapada. Era el vecino, más cercano que nunca, y sus ojos brillaban con una intensidad que lo paralizó. ¿Ves lo que has hecho?, dijo, su voz grave resonando en el aire. No hay regreso. No hay perdón.
Ya eres parte de esto, como todos los que vinieron antes que tú. Alberto intentó hablar, intentó gritar, pero su voz se apagó en la oscuridad. No podía decir nada. El vecino dio un paso hacia él, y con cada paso, las sombras parecían tomar forma más sólida. El ciclo comenzó. Y ahora, no habrá fin. Las últimas palabras resonaron en su mente mientras la oscuridad lo engullía por completo, llevándolo a un abismo sin fin. Alberto sentía que la oscuridad lo envolvía por completo, como un manto pesado que lo aplastaba, que le arrancaba el aliento. Las voces, los susurros de las sombras que lo rodeaban, se volvían cada vez más intensos, más desesperados. El edificio, ese monstruo invisible, lo estaba devorando, lo estaba transformando en parte de su ser, arrastrándolo a un ciclo interminable de sufrimiento. Pero en lo más profundo de su alma, una chispa de resistencia comenzó a encenderse. La imagen del vecino, su rostro fijo en él, con sus ojos penetrantes, parecía lo último que podía ver antes de perderse por completo en la neblina. No hay salida, dijo el vecino, pero su voz, esta vez, sonaba menos segura, menos imponente. Ya eres uno de nosotros. El ciclo no puede romperse. Alberto sintió una oleada de desesperación, pero también algo más, rabia. Rabia contra el destino, contra ese monstruo que lo había atrapado sin piedad, que había arrasado con su vida, que había destruido todo lo que había sido alguna vez. El ciclo era su condena, sí, pero en ese momento, en ese oscuro abismo, una verdad poderosa surgió en su mente: si él no luchaba, nunca saldría de allí. Con una determinación renovada, Alberto cerró los ojos y respiró profundamente, enfocándose en la imagen de la puerta del apartamento 304, en la promesa de libertad que esa salida le había dado en sus primeras noches allí. Había algo dentro de él, algo más allá de su miedo, que le decía que debía romper ese vínculo, romper el ciclo con todas sus fuerzas. Algo en el aire parecía decirle que no todo estaba perdido. El edificio, a pesar de su monstruosidad, no podía controlar su voluntad. La mente es poderosa, pensó, y de repente, una idea increíble surgió en su mente. Si el edificio lo había atrapado por su desesperación, tal vez solo necesitaba liberarse de ella para recuperar el control. La voluntad, pensó, es lo que te mantiene con vida. Abrió los ojos con fuerza, y el vecino, con su sonrisa que antes le parecía tan macabra, comenzó a desvanecerse ante él. La niebla se agitó, pero algo en ella cambió. Las figuras que lo rodeaban, las sombras, parecían alejarse. El peso sobre su pecho disminuyó, y el aire, aunque frío, comenzó a sentirse menos opresivo. El edificio, que antes se sentía como una prisión, parecía ahora reticente, titubeante. «No», gritó Alberto, y alzó las manos, como si quisiera apartar las sombras. «No soy como ustedes. No seré parte de este ciclo». Su voz resonó en el aire, como un trueno en medio de la tormenta. En ese momento, algo se rompió dentro de él. La conexión con el edificio, la cadena invisible que lo mantenía prisionero, se desgarró. Como si el edificio mismo reconociera su resistencia, algo comenzó a crujir en las paredes. El suelo tembló. El vecino, que se había acercado, ahora retrocedió, su rostro mostraba una sorpresa fugaz. «¿Qué estás haciendo? No puedes escapar». Pero las palabras del vecino ya no lo afectaban. El edificio se estaba desmoronando a su alrededor, las sombras ya no se sentían tan concretas, como si la realidad misma estuviera cediendo a su voluntad. Alberto corrió hacia donde recordaba que estaba la puerta. A cada paso, el pasillo parecía alargarse, pero él ya no se detendría. No podía parar. La angustia que sentía se convertía en adrenalina, en impulso. No más, no podía dejar que ese lugar lo tuviera. La puerta apareció ante él. Se sentía irreal, como una visión distante que finalmente se acercaba. Estaba cerca. Solo un paso más. Pero al alcanzar el pomo, algo lo tiró hacia atrás. Las sombras intentaron envolverlo una vez más, como un río que arrastra a su paso todo lo que toca. El ciclo no podía ser roto tan fácilmente. No. Alberto se levantó con fuerza, empujó las sombras que lo rodeaban con toda su furia. «No más», gritó en su mente, apretando los ojos mientras concentraba toda su energía en la puerta. A medida que sus manos tocaban el pomo, algo comenzó a suceder. El edificio tembló, las paredes comenzaron a crujir y la oscuridad se disipó. Con un último empujón de voluntad, Alberto abrió la puerta. En ese instante, todo lo que conocía desapareció, y con ello, las sombras, las figuras, el peso del edificio.
La puerta se abrió hacia un espacio vacío, una luz cegadora lo rodeó. Sintió como si estuviera siendo arrancado de un sueño profundo, como si finalmente despertara después de años de estar atrapado en una pesadilla. Cayó al suelo, respirando con dificultad, pero estaba afuera. La puerta se cerró detrás de él, y en el instante en que lo hizo, todo el edificio pareció desvanecerse. No había más ruido, no había más sombras. El silencio era profundo y absoluto. Alberto miró alrededor. Estaba en una calle vacía, bajo una luz que no podía identificar. Pero la sensación era clara, estaba libre. No sabía si lo que había vivido había sido real o una ilusión, pero el peso que había estado arrastrando todo este tiempo ya no estaba allí. Era libre. Se levantó, dio un paso hacia adelante, y luego otro, y otro más. Mientras caminaba por la calle desierta, se dio cuenta de que no podía mirar atrás. El edificio, el vecino, las sombras, todo formaba parte de un capítulo cerrado de su vida. No sabía qué le esperaba en el futuro, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Después de todo, la huida era solo el primer paso. Ahora, Alberto tenía todo el resto de su vida por delante. Y con ese pensamiento, dio el primer paso hacia lo desconocido, sabiendo que, por fin, había logrado escapar del ciclo del apartamento 304.